Bien, vamos a estudiar hoy una nueva familia de compuestos orgánicos oxigenados y es la familia de los ácidos carboxílicos. Luego también vamos a ver los derivados de estos. El grupo funcional o función de esta familia se denomina carboxilo y es carbono doble enlace oxígeno, covalencia simple OH. Lo pueden encontrar escrito de esta manera o bien puede presentarse de esta otra, COOH. Como siempre, y para todos los grupos funcionales, son estos los que van a determinar las propiedades físicas y químicas de cada una de las familias de los compuestos orgánicos, sean oxigenados o no. R, como yo lo marqué acá, va a ser una cadena carbonada que puede ser una cadena lineal, puede ser ramificada, puede tener insaturaciones, puede ser aromática. ¿Cómo vamos a nombrar a los ácidos carboxílicos? Siempre vamos a seleccionar la cadena carbonada más larga que contenga al grupo funcional. Ese carbono va a ser nuestro carbono 1. Este grupo funcional, al igual que los aldehídos, siempre se va a encontrar en un carbono terminal, es decir, en un carbono de la punta de la cadena carbonada. Vamos a anteponer la palabra ácido y agregar la terminación ico al nombre del alcano que corresponde. El primero de la serie de los ácidos carboxílicos va a tener un solo carbono. Es el ácido metanoico, met el prefijo para un carbono. También, o como nombre común, se lo suele llamar ácido fórmico. Este ácido es el que nos provoca el ardor cuando nos pica una hormiga. Formica es en latín hormiga. El ácido etanoico, 2 carbonos, también llamado ácido acético. Nosotros utilizamos vinagre para condimentar las ensaladas y el vinagre en realidad es una solución acuosa de ácido acético. El ácido propanoico, comúnmente conocido como propiónico, se encuentra en las grasas. El ácido butanoico, este sería el nombre IUPAC, comúnmente llamado ácido butírico, se encuentra en la manteca. Les marqué. El carbono 1 es el carbono del grupo funcional. Tengo 1, 2, 3, 4. El prefijo but es para 4 carbonos. Acá les muestro el ácido láurico, que tiene 12 átomos de carbono. 1 más 10 del metileno 11 más el metilo final 12. También llamado dodecanoico. Se encuentra presente en el laurel. El ácido palmítico es el ácido hexadecanoico. Tiene 16 carbonos. Se encuentra en el aceite de palma. Podemos practicar, por ejemplo, escribiendo el ácido pentanoico. Si nosotros escribimos pentanoico, vamos a tener 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. En el primer carbono escribimos el grupo funcional y completamos a cada uno de los carbonos para llegar a sus 4 valencias. Ácido heptanoico, hepta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el primer carbono escribimos el grupo funcional, que recuerden lo podemos escribir así o de la otra forma, estructural o bien desarrollada. Este sería el ácido heptanoico. Ácido octanoico, 8 carbonos. 1, escribo el grupo funcional. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego completo a cada uno de los carbonos con sus respectivos hidrógenos para completar las 4 valencias del carbono. Como D, E y F les puse el ácido caproico, caprílico y cáprico. Al hexanoico tiene 6 carbonos, también se lo llama caproico. Al octanoico, que es el que acabo de escribir, se lo llama caprílico. Y al que tiene 2 carbonos más, que tiene 10 carbonos, cáprico. Caproico, caprílico y cáprico son los ácidos carboxílicos que se encuentran en la grasa de cabra. Veamos un ácido carboxílico aromático. El más común es el ácido benzoico. El grupo funcional lo podemos escribir de esta manera o de esta.
se usa, tanto el benzoico como el benzoato de sodio, se usa como conservante en los alimentos. Los ácidos de cadena ramificada y los sustituidos se van a nombrar como derivados del de cadena recta. Pero también en la nomenclatura tradicional se suelen utilizar letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, para nombrar cuando tengo sustituyentes. Recuerden siempre que el carbono alfa es el carbono 2, es decir, el carbono adyacente al grupo funcional. Este sería el alfa, beta y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos para ver este tipo de nomenclatura. Tengo 4 átomos de carbono. En el ejemplo A, 1, 2, 3, 4. O sea que sería derivado del ácido de 4 carbonos, que en la nomenclatura tradicional era el ácido butírico. En la nomenclatura moderna era el ácido butanoico. En el carbono 2 tengo un metilo. Entonces puedo nombrarlo diciendo alfa, porque el carbono 2 también lo llamábamos alfa, metilbutírico, o bien, que para mi entender es una nomenclatura mucho más sencilla, 2-metilbutanoico. En el ejemplo B tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos es el ácido valeriánico, pero en la posición 2 y 3, o bien podríamos decir alfa y beta, tengo 2 metilos. Entonces, en la nomenclatura tradicional lo voy a llamar ácido alfa-beta dimetil valeriánico. En la nomenclatura IUPAC, la nomenclatura moderna, va a ser el ácido 2,3-dimetil pentanoico. Siempre recuerden que antepongo la palabra ácido. Ejemplo C. 1, 2, 3, 4. En la posición gamma, alfa, beta, gamma, tengo un fenilo. Entonces voy a decir que es gamma, ácido, gamma, fenil, butírico. En la nomenclatura moderna es la posición 4. En la posición 4 tendría un fenilo, por eso lo nombro 4-fenilbutanoico. Ácido 4-fenilbutanoico. 1, 2, 3, 4. O sea que es derivado del butírico, que es el ácido carboxílico de 4 carbonos. En la posición gamma tengo un cloro. En la posición alfa tengo un metilo. Como debo nombrarlos por orden alfabético, voy a decir ácido, gamma, cloro, alfa, metil, butírico. En la nomenclatura moderna es el ácido 4-cloro 2-metil-butanoico. En el ejemplo E tengo el ácido benzoico y en posición para, recuerden que esta también era una nomenclatura muy particular, en la posición para tengo un bromo. Entonces lo voy a nombrar ácido para-bromo benzoico. Esa posición para es la posición 4, porque mi carbono 1 en el anillo aromático es el que tiene el grupo prioritario, que en este caso va a ser el grupo carboxilo. 1, 2, 3, 4. Es el ácido 4-bromo benzoico. En el F tengo en el 2 y en el 4 dos grupos nitro. Entonces voy a nombrarlo 2,4 dinitrobenzoico. El ejemplo G es el ácido alfa-hidroxipropiónico o 2-hidroxipropanoico. Este, ustedes seguramente han escuchado nombrarlo, es el ácido láctico. Acá les había puesto para escribir fórmulas. Ácido hexanoico era el ácido caproico, presente en la grasa de cabra. 6 carbonos, entonces digo, mi carbono 1 es el que tiene el grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, pongo 2 acá, 2 acá, 2 acá y un 3 acá. Ácido 3-fenilpropanoico. Prop, voy a tener 3 carbonos. El que tiene el grupo funcional es mi carbono 1. 2, 3.
Pero en la posición 3 tengo un fenilo. Entonces voy a dibujar el fenilo acá. Y ahora completo. 1, 2, 3, 4. Ácido, este es el 1, 2, 3. 3, fenilpropanoico. Ahora tengo un derivado del ácido butanoico, 4 carbonos. En mi carbono 1 tengo el grupo funcional. 2, 3. Y en el 3, o sea que acá, este sería 1, 2, 3 y 4. En el 3 tengo el paraclorofenil, o sea que en para tengo el cloro. Y ahora completo. 1, 2, 3, acá falta uno solo y acá van a faltar 3. Ácido propenoico. Propen quiere decir que hay una insaturación, pero siguen siendo 3 carbonos. 1, 2, 3. Entre el 2 y el 3 está la insaturación. Entonces, una vez que escribo, completo para que cada uno de los carbonos tenga sus 4 valencias ocupadas. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo puedo tener ácidos monocarboxílicos, es decir, con un solo grupo funcional, con un solo grupo carboxilo. Pero hay compuestos donde se presentan 2 o más grupos carboxílicos. Cuando tengo 2 grupos carboxílicos se llaman dioicos. Como el ejemplo que les puse, que es el butano dioico. ¿Por qué butano? Porque tengo 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, el prefijo but. Pero como tengo 2 grupos carboxílicos, digo dioico. 2 grupos carboxilo. El ácido cítrico, cuya fórmula les escribo acá, como pueden ustedes observar, tiene 3 grupos carboxilos. Por eso se dice que es un ácido tricarboxílico. Vamos a hablar ahora un poquito de los ácidos grasos, porque esto se suele dar como un tema aparte, porque forman parte de unas biomoléculas que se llaman lípidos, pero en definitiva tienen la estructura de un ácido carboxílico. Por eso aprovecho para dárselos acá. Cuando hablamos de los ácidos grasos podemos decir que son ácidos monocarboxílicos de cadena lineal que se encuentran formando parte de los lípidos animales. Pueden ser saturados o insaturados y presentan un número par de átomos de carbono. Se denomina ácido graso a partir de 4 átomos de carbono. De 4 a 26 ya entran bajo esta denominación. Es muy raro encontrarlos en estado libre y sí se los encuentra combinados, formando parte de los lípidos, sean estos simples o complejos. Pueden ser saturados o insaturados. Les puse acá ejemplos para que puedan ver cuáles son los que entran dentro de esta denominación de ácidos grasos. Y puse su nombre común y el nombre sistemático. 4 átomos de carbono, habíamos visto que lo llamábamos butírico, butanoico, su nombre sistemático. 6 carbonos, caproico, hexanoico. 8, caprílico, octanoico. 10, cáprico, decanoico. El 12 era el láurico, dodecanoico. El que tiene 14 átomos de carbono se denomina comúnmente ácido mirístico. Es el tetradecanoico, presente en la nuez moscada, presente en el laurel. Estos 3 dijimos en las grasas de la cabra. Cuando tiene 16 carbonos se lo denomina ácido palmítico, hexadecanoico, y al de 18 átomos de carbono, ácido esteárico, octadecanoico. Como pueden observar, todos tienen número par de carbonos. Pero también nos podemos encontrar con ácidos grasos insaturados, que pueden ser monoetilénicos cuando hay una sola insaturación, un solo doble enlace, dietilénicos cuando hay 2 dobles enlaces y polietilénicos se denomina así cuando tengo 3 o más dobles enlaces. Veamos algunos ejemplos. Tengo 16 carbonos. Su nombre común o tradicional es palmitoleico. Su nombre sistemático es cis. Recuerden que cuando
yo tengo en una cadena carbonada un doble enlace, este doble enlace permite la existencia de isómeros geométricos cis y trans. Cis, delta 9 hexadecenoico, W7, omega 7. Veamos la fórmula. Tiene 16 carbonos. Yo les escribí 16 carbonos. Cis delta 9, el delta 9 quiere decir que el doble enlace se va a encontrar entre el carbono 9 y el carbono 10. La nomenclatura omega, y esto pueden encontrarlo por ahí en algún paquete que dice con omega 6, con omega 9, con omega 3, se refiere a esta nomenclatura en particular. Este, por ejemplo, dice que es un omega 7. El último carbono de la cadena, independientemente de cuántos átomos de carbono tenga la misma, se va a nombrar omega. Y lo que voy a contar es la posición en la que se encuentra el doble enlace, es decir, que cuento al revés, desde el final de la cadena hacia que me encuentre con el doble enlace. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá tengo el doble enlace. Por eso es omega 7, el palmito oleico. Veamos otro. Tiene 18 átomos de carbono, se llama comúnmente oleico, presente en el aceite de oliva, y es un cis 9 octadecenoico. Eno es de doble enlace. Nuevamente escribí los 18 carbonos. En la posición 9, este es mi 9, voy a tener el doble enlace y va a ser un omega 9 porque este carbono, que es el último que denomino omega, se va a encontrar en la posición 9 con el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso se lo llama omega 9. Obviamente después debemos completar cada uno de los carbonos con sus respectivas valencias. Dietilénicos con 2 insaturaciones. 18 átomos de carbono, se los llama linoleico. Y las insaturaciones están entre el 9 y el 10 y entre el 12 y el 13. Y va a ser un omega 6. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre el 9 y el 10, la primera insaturación. 11, 12. Entre el 12 y el 13, la segunda insaturación. Esto me está diciendo que tengo 2 dobles enlaces. ¿Por qué digo que es omega 6? Porque el último carbono lo llamo omega. Cuento hasta encontrarme con el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso este es un omega 6. Dentro de los polietilénicos les escribí como ejemplos el linolénico, que tiene 3 insaturaciones, y el araquidónico, que tiene 20 carbonos, pero tiene 4 insaturaciones. Si quieren pueden aprovechar para escribir sus fórmulas y recuerden, entre el 9 y el 10, entre el 12 y el 13 y entre el 15 y 16 voy a tener los dobles enlaces. El último carbono va a ser el omega y cuento hasta encontrarme con el doble enlace para dar esta, que es una nomenclatura particular, que es la nomenclatura omega. Vamos ahora a dar 2 conceptos y a definir ácido y base. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ácidos carboxílicos. Entonces, ¿cómo definimos? ¿Por qué lo definimos ácido? Ácido es toda sustancia que en solución acuosa puede liberar un protón. Esta especie química, un hidrógeno positivo, se llama protón. Pero no existe libre. Siempre el protón se haya unido al agua y forma otra especie química, que es un catión, que se denomina hidronio. De la estructura del ácido carboxílico, el hidrógeno que se libera como protón es el que yo les marqué acá. Este era el ácido metanoico. Este protón se une al agua para formar hidronio. Y como este hidrógeno se va como protón y deja sus electrones, sobre el oxígeno va a quedar la carga negativa. Entonces formo un anión que lo voy a nombrar metanoato. Cambio ico por ato en la nomenclatura. El ácido etanoico también tiene, como cualquier otro ácido, un hidrógeno que puede liberarse como protón. Este protón se va a unir al agua,
generando esta especie química que se llama hidronio, y este oxígeno se va a quedar con el par de electrones para dar origen al anión etanoato. ¿A qué definimos base? Una de las definiciones de base es toda sustancia que en solución acuosa libera oxidrilos o hidroxilos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre el protón que se libera del ácido y el oxidrilo que libera la base, se produce una reacción de neutralización. Es decir, yo voy a formar entre un protón y un oxidrilo agua, que es una sustancia neutra. Esa reacción se llama neutralización y es la reacción por la que se obtienen unas sustancias particulares que se llaman sales. Las sales se forman cuando un ácido reacciona con una base en una reacción de neutralización. El protón se une al oxidrilo y forman agua. Cuando yo tengo un ácido y una base, voy a generar sal más agua. Por ejemplo, el ácido etanoico libera el protón. El hidróxido de sodio tiene el oxidrilo. Entre el protón y el oxidrilo genero agua. El anión etanoato se une al catión sodio, dando la sal etanoato de sodio. Veamos algunos otros ejemplos de sales. Benzoato de sodio. Esta parte de la molécula provenía del ácido benzoico. El sodio, el catión sodio, viene del hidróxido. Entre el ácido benzoico y el hidróxido de sodio formaron la sal benzoato de sodio. Metanoato de amonio. Esta es la parte negativa. El amonio, que es este que yo les mostré acá, es la parte positiva, el catión. ¿Cómo se formó? El ácido metanoico reaccionó con el hidróxido de amonio para formar agua y esta sal que se llama metanoato de amonio. Cuando nombro el etanoato de calcio, podrán observar que acá yo tuve que poner un 2. ¿Por qué? Porque el calcio es un metal alcalino térreo y queda como catión divalente. Yo para poder tener dos cargas negativas tengo que poner 2 etanoatos. Este 2 me permite yo que tenga 2 cargas negativas. Vamos a hablar un poquito de las propiedades físicas. Recuerden que el grupo funcional, el carboxilo, iba a ser quien de alguna manera determinaba el comportamiento de esa sustancia. Y cuando hablamos de comportamiento siempre podemos decir, bueno, ¿cómo se va a comportar físicamente o químicamente? Cuando hablamos de las propiedades físicas, podemos hablar por un lado de la solubilidad, por el otro lado de los puntos, en este caso podríamos hablar del punto de ebullición. Y recordar que así como los alcoholes, los aldehídos y las cetonas son sustancias polares, los ácidos carboxílicos también son sustancias polares. ¿Por qué? Tenemos la presencia del carbonilo, igual que en aldehídos y cetonas. La diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono permiten que esta parte de la molécula quede polarizada. ¿Por qué? Porque el oxígeno atrae hacia sí los electrones pi de la unión, dejando de alguna manera al carbono desprovisto de esos electrones. Por eso me queda con una densidad de carga positiva. Entonces, son moléculas polares y debido a esa polaridad es que uno puede decir que son solubles, hablar de la solubilidad en agua. Los 4 primeros, es decir, metanoico, etanoico, propanoico y butanoico, son miscibles con el agua, es decir, se solubilizan en agua. A partir de los 5 carbonos, ya la solubilidad empieza a disminuir. Recuerden también que pueden formar puentes de hidrógeno y a diferencia de los alcoholes, entre los ácidos carboxílicos se pueden establecer dobles puentes de hidrógeno. Esto lo que va a hacer es que los puntos de ebullición de un ácido carboxílico comparado con un alcohol, ambos tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno, comparado con un alcohol que tenga el mismo peso molecular, siempre el punto de ebullición del ácido carboxílico va a ser superior. Y esto se debe a que entre las moléculas de ácido carboxílico
se pueden establecer dobles puentes de hidrógeno. Acá les marqué el doble puente de hidrógeno. Esta es una molécula, esta es otra, y entre ambas se establecen el doble puente de hidrógeno. La solubilidad del ácido carboxílico con el agua estaría dada por la posibilidad de formar entre una molécula del ácido carboxílico y una molécula de agua una unión por puente de hidrógeno. Es decir, que no solamente evaluamos la polaridad, sino la posibilidad de generar ese puente de hidrógeno con el agua. También podemos decir que los ácidos carboxílicos inferiores tienen olores fuertes e irritantes. Acerquen el vinagre, por ejemplo, huélanlo y van a ver, y el fórmico, que son bastante irritantes. El butírico, valeriánico y caproico ya tienen olores más desagradables. Y ya los superiores tienen poco olor debido a que tienen muy baja volatilidad. ¿Qué es lo que sucedía cuando aumentábamos el número de carbonos en la cadena carbonada? Habíamos dicho que aumentaban las fuerzas intermoleculares de atracción y eso generaba un incremento en el punto de ebullición. Les puse para que comparemos. El butanoico tiene un punto de ebullición 164. Sumo un carbono, en el pentanoico ya voy a 187. Le subo uno más, hexanoico 205 y el octanoico 239. Con estos ejemplos se ve claramente que un incremento en el número de carbonos en la cadena carbonada también provoca un incremento en el punto de ebullición. Es decir, no solamente analizamos la posibilidad de formar entre una molécula y otra ese doble puente de hidrógeno, sino a su vez que se incrementan las uniones intermoleculares tipo London, las fuerzas de London.